Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día lunes 20 del mes 10 del año 2025. Un día especial para una mañana especial para unos televidentes y oyentes que también son especiales. Al conectarnos a esta hora con ese despertar de conciencia en su programa El Despertar con el Mesías. Iniciamos la segunda porción del estudio de las Escrituras. Se conoce como Noah y fue traducido como Noé, reposo, donde hay una base y un fundamento. En las dos primeras porciones de las Escrituras está la vivencia de la humanidad, y en este caso el diluvio y la gracia. Es el tema de hoy, el diluvio y la gracia. Por eso, antes de iniciar, pues tomamos control de quizás esas emociones desbordadas que nos hacen, sin darnos cuenta, provocar tsunamis o diluvios o desenfreno en la parte psicológica, emocional, sexual. La parte más sensible y más poderosa del humano. Por eso hoy tenemos este especial de los códigos de las Escrituras, de aquellos relatos que son códigos de la humanidad contados en historias como la de Noé. Ahora pues le damos gracias al Todopoderoso por el aire que respiramos, por el corazón que palpita, por saber que tenemos vida y que somos vida y que podemos impartir lo que tenemos con alegría, con gozo, con felicidad, llenos de luz y atentos a escuchar la voz de quien nos habla desde el vientre del universo a través de cada circunstancia y de cada situación. Tener en cuenta y crear conciencia de el que ama nuestra alma, nos ama y que amamos a quien ama nuestra alma. Creando este ambiente especial, pues damos inicio con responsabilidad a este tema tan especial. Cómo encontramos ese Noah, ese reposo, ese problema, pero también la solución. El diluvio, pero cómo construir el arca. Empezamos con estos códigos de las historias que se repiten en todas las generaciones. La palabra para diluvio en hebreo es Mabul y quiere decir fluir. Y entonces podemos construir o fluir de nuestro interior un modelo de construcción del arca o una torre de Babel. Todas estas historias están en códigos para entender la esencia del ser humano y tomar control de ese desenfreno sexual, que es como una radiografía del mundo espiritual, de lo que fluye en el corazón. Y por eso eso que fluye pues es lo que construye. Cuando no hay control en el área generadora de vida, en el área sexual, pues se construye una torre de Babel. Y esto, al tomar control y guiar esa energía a dar vida, pues construimos la salvación, porque le damos vida a la salud, a la economía, a la relación de pareja, a todo aquello que puede estar en confusión o puede estar edificado a través de una torre de Babel. Y es por eso que lo traemos a la vida diaria, el cambio climático que quizás provocamos por esa construcción de torres de Babel a través del desenfreno sexual que fluye de grandes líderes del mundo, de las naciones del mundo, pues acusados de estar implicados en una red mundial de inmoralidades sexuales, especialmente con los niños. Y es por eso que allí se cae esa estructura que construye imperios y que construye gobiernos, modelos de gobierno
que no fluyen conforme el amor y la misericordia del Eterno, sino conforme la destrucción, el odio y las guerras entre la humanidad. Por eso, pues está asociado a ese cambio climático que provoca tsunamis, que provoca devastaciones, que provoca pues que la misma tierra, diseñada a vibrar en una frecuencia diferente, se defienda de esa manera de cómo vivimos desde lo más íntimo de nuestro ser. Y no es solamente un espejo de cómo el consciente colectivo de la humanidad está fluyendo en esas inmoralidades sexuales. Por eso dice la Escritura que la venida del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé, porque se cumple todo el tiempo la misma radiografía, no para lamentarnos ni para quejarnos, sino para que se cumpla también lo dicho en las Escrituras. Un pueblo asentado en tinieblas ha venido a tener gran luz. Pues aquí encontramos nosotros un problema, pero también la solución. Y entonces tenemos allí dos opciones: provocar un diluvio o alcanzar la gracia. Aparece esa palabra tan manipulada, la palabra gracia, tan acomodada a los gustos y a las modas de cada cultura. Para los griegos la gracia es diferente a lo que narran las Escrituras del hebreo. La palabra para gracia en hebreo es gen y se refiere a una nube, y que cada palabra tiene códigos que los asociamos con las letras con las cuales se construye esa palabra. Y aquí viene la letra Het, la número 8, y la letra Nun. La primera es la letra con la cual se escribe, la primera letra con la cual se escribe Jodma, o sabiduría, y la segunda Nistar, que es oculta. O sea que la gracia es una nube que oculta una sabiduría. Y la pregunta es, ¿oculta a qué? Pues oculta a los ojos biológicos, los ojos físicos. Y entonces cuando miramos lo que está detrás de la materia, detrás de lo que puede percibir el ojo, encontramos la energía. Esa energía es una sabiduría que estaba oculta, pero que ahora está siendo revelada. A eso se le conoce como gracia y está asociada a los sacrificios, no a las matanzas, sino a los oficios sagrados, sacro oficio. Y allí viene la gracia, cuando se deja morir algo para nacer de nuevo, para que suba como olor fragante, y que esa cortina de humo que revela la sabiduría que estaba oculta, pues ahora suba como ofrenda de olor grato a la presencia divina. Todos estos son códigos de alcanzar ese nivel a través de la oración de olor grato, el incienso puro, que son las oraciones de los iluminados, de los justos o de los santos, de lo sagrado. Por eso se llama consagración. Cuando aparece el fuego de la energía sexual, cuando se usa ese fuego sexual para placer y para reproducir, y no para usarlo para lo sublime o para lo sagrado o para generar vida, esto no solamente en reproducción, sino vida en todas las áreas, en eso sublime, y se usa la sexualidad, no digamos el sexo, sino la sexualidad que se considera como sucia, solo por el placer y la reproducción. Pero la sexualidad sagrada no es solo para reproducir y para encontrar el placer, del deleite al cuerpo, sino para generar vida a través de un nuevo ser, una ofrenda sagrada, una ofrenda sublime. Es allí donde aparecen
esa gran diferencia entre la sexualidad que se mira como lo impuro, como lo sucio, y la religión se encargó de ocultar, y todo lo sagrado lo asoció con lo impuro, en lugar de mirar dónde se impurifica eso que es sagrado. Lo más profundo de lo sagrado es el sexo, la sexualidad, y lo más sagrado de lo profundo es la sexualidad. Y por eso el problema no es sexualidad, el problema es la sexualidad sucia. Entender que todo se origina en esas dificultades sexuales. Cuando vemos nosotros las escrituras en esos códigos, Adán y Eva enfrentaron ese problema. El serpiente o la serpiente, pues allí nos muestra una inmoralidad. Después dice que vinieron ángeles del cielo y vieron que las hijas de los hombres eran muy hermosas y cayeron también allí en ese problema y se generaron gigantes, lo que se llama Gibor. Y Gibor en hebreo es altivo, soberbio, prepotente. Entonces ya entendemos el origen de la prepotencia, de la altivez, de la arrogancia y de querer o creer ser más que los demás. Continuamos en la historia bíblica y aparece David con el problema de la esposa de Urías. Y luego entonces viene Salomón, con sus concubinas. Y todas estas situaciones, ¿qué nos dicen? Que estamos expuestos a darle mal uso, o lo que se llama sexualidad sucia, por solo placer y reproducción, y no por conectar con lo sublime y eso sagrado que conecta con vida, para darle vida a todos. Nunca nos enseñaron que a través de ese acto sublime podemos sanar una enfermedad, podemos reparar una quiebra, podemos incluso solucionar los problemas de divorcio. Cualquier fuerza espiritual que esté sustentando el caos, la podemos solucionar en esa relación que viene a ser una relación corregida entre no solamente lo energético. Cuando se practica el acto sexual se libera gran cantidad de energía, de una energía dadora de vida, y lo físico. Se une lo energético y lo físico. Eso es fácil porque hay un sentimiento de deseo y aparece eso energético y eso físico. Lo difícil es lo psicológico. ¿En qué pensamos en el momento del clímax? Y en eso que pensamos, o eso que seguimos pensando allí, quizás culpas, quizás que vienen quiebras, vienen ruinas, viene el dinero gastado. Por eso aparecen en las escrituras que la boca de la mujer adúltera es una fosa profunda. Y entonces lo asociamos con la parte negativa, y todo eso que le demos fuerza, le demos poder, pues allí así va a ser, porque hay una energía que se toma forma de acuerdo al pensamiento, al sentimiento y a la intención que fluya dentro de esa persona. El sentimiento de culpa después del acto sexual, especialmente cuando hay mentira, engaño, infidelidad, pues genera ruina, miseria, escasez. O sea, ese único lugar donde el humano genera vida, tiene la intimidad sexual, cuando se vuelve como un Dios, como un Elohim, es en el acto sexual, y entonces viene a ser sagrado. Entonces, ¿cómo podemos nosotros unirnos sin provocar esos tsunamis? ¿Cómo podemos nosotros hacer sagrado lo sagrado, o despertar lo sagrado en nosotros? Hay una palabra muy conocida que se llama yoga, que viene de yugo, y el yugo es como la unión. Cuando habían dos bueyes, los unían por un yugo para que unieran esas fuerzas, esa sinergia. Y lo mismo la palabra sexo viene de nexo, de conexión, de unión. Entonces, unir eso psicológico con lo energético y lo físico es donde está el secreto. Que hemos dejado aparte la parte psicológica.
ese psiquis o esa energía que le ponemos sin darnos cuenta al momento de la unión sexual. Entonces aparece lo energético y lo físico y dejamos de un lado lo psíquico. Y entonces allí es cuando se le da una forma diferente a la original. Y todo esto nos sirve para entender los relatos de lo que aparece en los escritos del diluvio, lo físico, lo energético, esto le falta lo psíquico. Y volvemos otra vez al inicio. ¿Qué es lo que se piensa en el momento sublime? Si pensamos en deudas, si pensamos o quedamos con culpa o quedamos mirando solamente la parte de saciar el deseo físico o que quizás generó un nuevo ser que va a traer problemas y dificultades, o pensando en si pasó o no pasó, sin corregir esa parte psicológica que es estar agradecido por ser generadores de vida y que estamos generando vida quizás en muchas otras áreas, económica, en salud, en social. Y entonces, si esa fuerza espiritual la dirigimos hacia la vida, hacia la salud, hacia la prosperidad, en lugar de pensar en la cuenta, en las inmoralidades, en las... bueno, allí está la gran diferencia entre lo puro de la sexualidad y lo impuro. Allí entendemos ese misterio del secreto de la vida. Por eso dice el Proverbio 6:25 que el que se llega a la prostituta alcanza la ruina. Y por allá en el capítulo 22 del libro de Proverbios dice que como fosa profunda es la boca de la mujer adúltera. Y el que en ella cae, o en ella cae quien esté bajo la ira del diablo. ¿Qué es lo que provoca la ira de los dioses? Que le robemos el fuego. ¿Qué es lo que provoca que haya ira en el Creador? Si lo podemos llamar de esa manera. ¿O qué es lo que provoca un resultado adverso? Cuando no hemos corregido el pensamiento, las palabras, los sentimientos, las acciones, y no hemos evaluado y no le hemos puesto la energía correcta y no hemos materializado esos sueños de ese amor sublime de mansedumbre y humildad en esa conexión con los mundos superiores. Ahora tenemos el yesod, o la conexión o el fundamento, esa base sexual, que es cómo se materializa lo sublime a lo físico, lo espiritual a lo material. Y entonces, al no haber esa corrección, pues aparecen las inmoralidades, generando grandes problemas y dificultades en la humanidad. O sea que no se trata de robarle, como dicen los relatos de las historias, de los códigos de las naciones, robarle el fuego a los dioses. Se trata de construir camino para acceder al fuego divino, y que uno no lo puede manejar desde lo humano, porque desde lo humano solamente busca placer y reproducción, pero desde lo divino busca darle una forma diferente a la atmósfera en la cual estamos viviendo. Busca recrear algo distinto. Por ejemplo, si hay una enfermedad, podemos convertirla en salud, en ese momento sublime de agradecimiento, no solamente de placer y de deleite, sino que la fuerza espiritual, esa huella energética, la estamos enviando al agradecimiento, a una manera de crear vida, de sanar, de llenar de esa luz generadora de vida. Allí se convierte en lo sagrado. Entonces aparece el gran resultado. Eso se llama reino, Malhut. Entonces, cuando hay un reino de inmoralidad y de perversidad, y que eso sagrado se convierte en lo sucio, pues aparecen los tsunamis, aparecen los diluvios, porque la palabra diluvio quiere decir mabul, y mabul quiere decir fluir. O sea que cuando fluye la laxivia, la lujuria, el deseo solamente de saciar la carne, y quizás en esos deseos pues no le interesa qué modelo de vida traiga al mundo, si quede
o si la mayor preocupación es que genere vida, si la sexualidad es para generar vida. Y entonces allí encontramos esos tsunamis, esos momentos sagrados ahora convertidos en momentos impuros, son momentos puros convertidos en impureza. Y entonces allí esos relatos bíblicos ya no son relatos ni historias, sino códigos. ¿Cómo construir el arca para salvarnos de los diluvios? Eso es lo que se conoce como las aguas de Noé. Como, no porque Noé haya, si todo lo contrario, porque Noé halló gracia, o sea, encontró la sabiduría que estaba oculta detrás del problema sexual, o problema sexual no de la sexualidad, y entonces encontró lo sagrado allí en lo que el modelo de este mundo considera como impuro. En el libro de Mateo, en el capítulo 24, en los evangelios de Mateo, entonces nos relatan estos, podríamos llamarle últimos días, pero es la vida diaria, la vida cotidiana, lo que han vivido todas las generaciones. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró al arca. ¿Cómo puedo entrar al arca si no le he construido? Un arca, en hebreo es una tebá. Una tebá es un molde. ¿Cómo puedo yo tomar control de un molde que guarda en 3 compartimientos toda la energía generadora de vida? Por eso entraron en parejas, y de todo animal en parejas, porque en este mundo la única manera de generar vida es entre lo masculino y lo femenino, cuando hay esa cúpula sagrada para generar vida. Entonces ahora se le da orden a un nuevo estado de ser, y es por eso que se termina el fluir todo aquello que causaba los tsunamis, y ahora no se suspende el fluir de la energía de vida, sino que se le da rumbo. No entendieron hasta que vino el diluvio. Fluir, diluvio en hebreo, mabul, y mabul quiere decir fluir. ¿Qué es lo que está fluyendo de nuestro corazón? Si observamos las noticias, entonces conectamos con esas noticias que en la gran mayoría son negativas. Entonces fluye lo que entro en esa negatividad, y ese campo magnético negativo es el que va a fluir nuestro corazón. Y es por eso que así como puedo entrar en una atmósfera sagrada de alegría, de gozo, de felicidad, pues el mundo manipula las emociones para que la persona le dé más interés a lo negativo que a lo verdadero, que a lo amoroso, a lo que genera vida, prosperidad, alegría, felicidad, armonía. Y por eso falta de entendimiento, no entendieron hasta que vino la manera como fluyó el diluvio y se los llevó a todos. Porque si yo no salgo de ese campo magnético, pues esa corriente, esos ríos o esas corrientes que operan en los hijos de desobediencia me van a arrastrar. En lugar de estar en esos ríos que fluyen del interior, de los ríos de agua de vida, entonces me meto a las corrientes de este mundo que operan en los hijos de desobediencia. Hay un río que se llama el río del Edén, y hay otro río que está muy asociado al Nilo, que es turbio, que esto sirve solamente, que se pone solamente lo espiritual a traer lo material sin mirar la consecuencia. Así también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estamos viendo lo mismo de los tiempos antiguos en este tiempo presente, porque si Dios es uno ayer, hoy y siempre, pues su presencia está también en esta vida cotidiana o en este tiempo contemporáneo. ¿Cómo poder nosotros tomar esa energía sagrada para lo sagrado y establecer esa conexión? Cuando miramos nosotros el Cantar de los Cantares o el Shidrin Shidrin, vemos nosotros que hay un relato que parece que fuera un libro
que trajera técnicas de seducción sexual, pero detrás de ese Cantar de los Cantares está toda la instrucción para vivir. Y por eso dice, Anil Dodi Be Dodi Li, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Haciendo una alegoría de lo que es el alma y el creador, esa llama de fuego que ahora está en una vasija que establece como una conexión entre el esposo y la esposa, entre Salomón y la Sulamita, el hombre de paz y la mujer de paz. Y entonces, por eso aparece allí un agujero y un palito en una letra que se llama COP, que tiene un valor de 100. Entonces aparece un registro que está asociado, obviamente en códigos, del Cantar de los Cantares en el capítulo 5, a un registro que dice que es más difícil que pase por el ojo de una aguja, y ese ojo de una aguja es una apertura. ¿Y qué es lo que entra por el ojo de esa aguja? Podríamos decir, en la cúpula sexual, pues hay un orificio y hay algo que entra ese orificio. Es como cuando entra un pensamiento a la mente. Pues cuando entramos en el mundo físico a penetrar, si podríamos, a un negocio o a un problema, a una dificultad, cómo le damos solución, cómo le damos vida a lo que estaba muerto. Lo asociamos todo a través de esos códigos. Es como correr esa cortina del tiempo, porque la muerte trabaja con el tiempo, y cuando se acaba el tiempo ya no hay muerte. ¿Cómo corremos la cortina del tiempo? ¿Cómo podemos nosotros aprender a entender, a sentir que eso que deseamos ya lo tenemos? Allí corremos la cortina del tiempo. Cuando ya no pedimos, sino que sentimos y fluye eso que se desea, porque ya lo tiene dentro. Es allí donde está lo sublime de la cópula, de la sexualidad. Es allí donde me doy cuenta qué es lo que está embarazada la mente. Eso que fluye, pues es lo que viene a la existencia. Y entonces, si tengo el deseo de materializar un negocio y siento que la cosa no está bien, nunca se va a materializar, porque no hay seducción, no hay cúpula, no hay ese éxtasis que llega el hombre y la mujer en ese acto sagrado, sino que simplemente pues se desea. Entonces no está el amor en el deseo, y cuando no hay amor y deseo, pues no se manifiesta en este mundo la esencia del amor, que es esa armonía, y que es saber que somos creadores y dadores de vida. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío. ¿Qué vemos nosotros allí? Mis cabellos de las gotas de la noche. Me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Allí está. Como pareciera que fuera esto algo que está seduciendo en el mundo físico, pero es una conexión con el mundo sublime. Mi amado metió su mano por la ventanilla. En las traducciones más más antiguas o más coherentes, es lo mismo que meter la llave en la cerradura. Es lo mismo que en la cúpula sexual, cuando se llega a esa conexión de la intimidad. Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Ahora vino un sentimiento, se movió algo. Entonces, cuando yo pienso en un negocio y ese negocio pienso que no se da, aquí hay una violación. Allí es como un momento en el cual uno de los cónyuges no tiene ese deseo ni tiene ese sentimiento de amor, pero le tocó o lo violaron o lo obligaron entonces el momento sagrado no se vuelve sagrado, sino una violación. Y eso es lo que se vende. ¿Qué siente una niña o un niño cuando lo obligan sin tener la preparación, sin tener la unidad, sin tener la armonía, que lo obligan
a tener un apareamiento sexual cuando no ha despertado sus áreas internas, cuando no ha construido arca. Pues vienen esos diluvios. Dice, yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra. Bueno, todas estas alegorías, podríamos seguirle sacando muchísimas más al Cantar de los Cantares, y entonces viene esa aplicación de ese cambio climático y de la esencia de lo que vamos a estar estudiando y experimentando y ejercitando en el transcurso de la semana. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que le dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo el cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo, que sobre todos sus bienes le pondré. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, lo que fluye en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos. Note, vendrá el Señor de aquel siervo en el día en que éste no espera, y lo hará y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 24, 45 al 51. Dejamos esa inquietud para poder trabajar en lo más sublime y en lo más sagrado, el control de nuestras emociones, de la energía sexual, para provocar no diluvios y para construir no torres de Babel, sino arca de salvación. Que tengas una buena mañana y que puedas disfrutar de un maravilloso día.